Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente para los fans del carismático actor turco Kerem Bürsin. El título de nuestro vídeo de hoy es Kerem Bürsin, ¿amor o carrera? La elección que sorprendió a todos. Y créanme, esta es una historia que va más allá de los titulares y nos invita a reflexionar sobre las difíciles decisiones que a veces la vida nos presenta, especialmente cuando se trata de equilibrio entre nuestra vida personal y nuestras aspiraciones profesionales. Kerem Bürsin es un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, conocido por su talento, su atractivo y su personalidad arrolladora. Pero detrás de las cámaras, detrás de los guiones y los escenarios, se esconde un ser humano que, como todos nosotros, enfrenta encrucijadas importantes. En este vídeo vamos a desgranar los detalles de una situación particular en la vida de Kerem que ha capturado la atención de muchos, la aparente dicotomía entre su vida amorosa y su trayectoria profesional. ¿Tuvo que elegir? ¿Cómo afectó esto a su carrera? ¿Qué nos enseña su experiencia? Prepárense para un análisis profundo y, por qué no, un poco de especulación informada. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, les recuerdo lo importante que es para nosotros que ustedes formen parte activa de esta comunidad. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den clic al botón de suscribirse justo aquí debajo. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos permite seguir creando contenido de calidad que esperamos disfruten. Así que adelante, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, entremos en materia. Cuando hablamos de Kerem Bürsin, es imposible no pensar en su meteórico ascenso a la fama. Desde sus primeros papeles, demostró un carisma innato y una dedicación que lo catapultaron a ser uno de los actores más solicitados de Turquía, y su reconocimiento se ha extendido mucho más allá de sus fronteras. Sus interpretaciones, llenas de pasión y autenticidad, han conquistado corazones y lo han posicionado como un referente. Sin embargo, la vida de una figura pública como Kerem no es solo aplausos y flashes. Detrás de esa fachada de éxito existen presiones, decisiones y, por supuesto, relaciones personales que pueden volverse tan complejas como las tramas de las series en las que participa. El título de hoy, Amor o carrera, surge de una etapa específica en la vida de Kerem, un momento que generó mucho debate y especulación entre sus seguidores y los medios. Nos referimos, por supuesto, a la relación que mantuvo con la también aclamada actriz Hande Erçel. La conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel nació en el set de rodaje de la exitosa serie Senkalkam. Su química en pantalla era innegable, traspasando la ficción para convertirse en un fenómeno real. Los fans se enamoraron perdidamente de su relación, de su complicidad, de cada gesto y mirada que compartían. Se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su relación acaparaba portadas, redes sociales y conversaciones en todas partes. Eran la pareja perfecta, o al menos así la veían muchos. Sin embargo, esta atención mediática, si bien alimentaba la devoción de sus seguidores, también podía representar una carga considerable para su vida privada y, potencialmente, para su desarrollo profesional. El punto clave de nuestro análisis de hoy gira en torno a si hubo, o si se percibió, un conflicto entre la intensidad de su relación y las demandas de sus respectivas carreras. Ambos son actores en pleno apogeo con proyectos ambiciosos y carreras que requieren una dedicación casi total. Los rodajes son largos y agotadores, los viajes son frecuentes y la exposición pública es constante. Mantener una relación sólida bajo este escrutinio y con esta exigencia es, sin duda, un desafío mayúsculo. Muchos especulan que la relación entre Kerem y Hande alcanzó un punto álgido en términos de exposición mediática y al mismo tiempo, ambas carreras estaban experimentando un crecimiento exponencial. Kerem, por su parte, ya había consolidado su fama y estaba explorando proyectos internacionales, buscando expandir su alcance y desafiar sus límites artísticos. Hande igualmente estaba consolidando su posición como una de las actrices más populares y con mayor proyección. En este contexto surge la pregunta, ¿fue esta intensa relación un motor para ambos, un apoyo mutuo, o se convirtió en una distracción, un obstáculo, o incluso un factor que obligó a tomar decisiones difíciles respecto a sus trayectorias? Se rumorea que hubo momentos en los que la presión de la vida pública y las exigencias de sus carreras chocaron frontalmente. Por ejemplo, se habló de proyectos que Kerem pudo haber rechazado o pospuesto para dedicar tiempo a su relación, o de la dificultad para encontrar momentos de privacidad que permitieran a la pareja mantener un equilibrio saludable.
Los medios, siempre ávidos de exclusivas, no dejaban de escudriñar cada aspecto de su vida, y esta constante atención podía ser agotadora para cualquier persona, y más aún para dos figuras públicas tan prominentes. Lo que sorprendió a muchos, y de ahí nuestro título, fue la eventual separación de Kerem y Hande. Dada la intensidad de su relación y la devoción de sus fans, la ruptura fue un golpe inesperado. Las razones oficiales suelen ser vagas, hablando de diferencias o de la necesidad de enfocarse en sus carreras. Sin embargo, la percepción pública a menudo busca explicaciones más concretas, y la teoría de que la relación, en algún punto, pudo haber entrado en conflicto con sus ambiciones profesionales ganó fuerza. Si nos ponemos en la perspectiva de Kerem, es comprensible que en cierto momento pudiera sentir la necesidad de priorizar ciertos aspectos de su vida. Su carrera internacional, por ejemplo, representaba una oportunidad única para trascender fronteras y consolidarse en la industria del cine y la televisión a nivel mundial. Estos proyectos a menudo implican mudanzas, compromisos de tiempo extensos y una inmersión total en el trabajo. En tales circunstancias, mantener una relación a distancia o bajo un escrutinio tan intenso puede volverse insostenible. Es importante recordar que las decisiones personales no siempre son fáciles y a menudo implican sacrificios. No podemos afirmar con certeza absoluta qué motivó la decisión final, pero sí podemos analizar las posibles repercusiones. ¿La elección de priorizar su carrera, si es que así ocurrió, fue la correcta para Kerem? A juzgar por su continua proyección y la calidad de los proyectos que está abordando, parece que sí. Ha estado involucrado en producciones que le han permitido mostrar una faceta más madura y diversa de su talento, y su imagen como actor profesional sigue creciendo. Por otro lado, también debemos considerar la perspectiva de Hande. Ella, al igual que Kerem, está en la cúspide de su carrera y también tiene aspiraciones. Las relaciones, cuando son tan expuestas, pueden convertirse en un arma de doble filo. Por un lado, el apoyo mutuo es invaluable. Por otro, la presión externa y las expectativas pueden erosionar incluso los lazos más fuertes. El caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos invita a reflexionar sobre un tema universal, el equilibrio entre el amor y la carrera. ¿Es posible tenerlo todo? ¿O siempre hay un punto en el que debemos inclinar la balanza? En la vida de las celebridades, esta balanza es aún más delicada, ya que sus vidas privadas están a menudo entrelazadas con su identidad pública. Pensemos en otros casos de parejas de actores que han enfrentado desafíos similares. Algunas han logrado navegar estas aguas con éxito, apoyándose mutuamente y encontrando formas de mantener su relación a pesar de las exigencias de sus profesiones. Otras, lamentablemente, han sucumbido a la presión. La historia de Kerem y Hande y su aparente separación en aras de sus carreras se suma a este debate. Lo que resulta fascinante de esta situación es la forma en que la audiencia reacciona. Los fans a menudo se sienten emocionalmente involucrados en las relaciones de sus ídolos y pueden interpretar las decisiones personales de maneras muy diversas. Para algunos, la ruptura pudo haber sido decepcionante, una señal de que el amor perfecto no existía. Para otros, pudo haber sido un signo de madurez, de personas que saben lo que quieren y están dispuestas a luchar por sus metas profesionales. Además, es crucial recordar que lo que vemos en público es solo una fracción de la realidad. Las vidas de Kerem y Hande son complejas, llenas de matices que nosotros, como espectadores, solo podemos imaginar. Las decisiones que toman son personales y, en última instancia, lo más importante es que sean felices y estén realizados, tanto en su vida profesional como personal. En este análisis, no pretendemos juzgar ni dictaminar quién tomó la decisión correcta. Más bien buscamos comprender las dinámicas que influyen en las vidas de figuras públicas como Kerem Bürsin y cómo estas dinámicas pueden generar sorpresa y debate. La elección a la que nos referimos en el título no tiene por qué ser una elección excluyente y definitiva, sino más bien un periodo de prioridades cambiantes, de ajustes necesarios para poder seguir avanzando en ambos frentes. Quizás en algún momento, la balanza se inclinó más hacia la carrera, y eso tuvo un impacto en la relación. O quizás las propias exigencias de la relación se volvieron incompatibles con las exigencias de las carreras en ese momento particular. Lo que sí es innegable es el impacto que esta situación ha tenido en la percepción pública de Kerem Bürsin. Lo ha mostrado como un profesional dedicado, un hombre que está dispuesto a tomar decisiones difíciles para alcanzar sus metas. Esto, para muchos, solo ha aumentado su admiración por él. Su capacidad para mantener la
calma y la profesionalidad ante tanta especulación es digna de reconocimiento. Hoy en día, Kerem continúa cosechando éxitos. Ha demostrado una versatilidad impresionante en sus roles y su presencia en pantalla sigue siendo magnética. Su capacidad para reinventarse y para asumir nuevos desafíos es una de las claves de su éxito sostenido. La pregunta sobre si priorizó su carrera sobre el amor es algo que quedará en el ámbito de la especulación, pero el resultado tangible es una carrera que sigue floreciendo. Y en el ámbito del amor, la vida da muchas vueltas. ¿Quién sabe qué le depara el futuro a Kerem? Lo importante es que, sea cual sea su situación personal, él siga siendo el profesional talentoso y carismático que conocemos. La vida es un equilibrio constante y cada persona, famosa o no, debe encontrar su propio camino. Para resumir los puntos clave de nuestro vídeo de hoy, hemos explorado la fascinación que rodea la vida personal de Kerem Bürsin, particularmente su relación con Hande Erçel y el debate en torno a si esta relación afectó su carrera, o si las demandas de su carrera influyeron en la relación. Hemos analizado la intensa atención mediática a la que estuvieron sometidos y cómo las rupturas de figuras públicas a menudo generan especulación. Hemos destacado el aparente enfoque de Kerem en su carrera internacional y su crecimiento profesional como un factor importante en su trayectoria. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre el desafío universal de equilibrar el amor y la carrera, un dilema que Kerem Bürsin, con su carisma y su trayectoria, ha puesto de relieve de una manera muy interesante para todos nosotros. Su historia nos enseña que las decisiones en la vida, especialmente cuando se trata de nuestras aspiraciones más profundas, a menudo vienen con sus propias complejidades y que, a veces, lo que parece una elección entre dos caminos puede ser un delicado acto de malabarismo. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y las decisiones de Kerem Bürsin, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que el amor y la carrera pueden coexistir perfectamente o siempre hay un sacrificio? ¿Qué piensan de la situación de Kerem y Hande? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado informativo o entretenido, les agradecería enormemente si le dieran un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.